Cuando el teléfono rompió el silencio sepulcral de mi casa a las 3 de la madrugada, supe, con ese instinto visceral que solo poseen los padres y los viejos, que mi vida estaba a punto de fracturarse en 1000 pedazos. Sin embargo, ni en mis peores pesadillas, esas que te despiertan bañado en sudor frío, imaginé que aquella llamada sería el preludio de una conspiración tan retorcida, tan inhumana, que haría temblar los cimientos mismos de lo que yo entendía por familia, lealtad y amor incondicional. Mi nombre es Alejandro Morales. Tengo 62 años, una espalda que empieza a quejarse con la humedad y un corazón que, hasta esa noche, latía únicamente por una razón, mi hija, Lucía. Esta es la crónica de cómo la mentira más cruel y elaborada casi me arrebata a la única persona que me quedaba en este mundo, y de cómo tuve que transformarme de un viudo pacífico a un detective implacable para salvarla. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Martín, mi yerno. No había temblor en sus palabras, ni ese quiebre característico del pánico o el dolor. Hablaba con una calma antinatural, una frialdad ensayada que me erizó la piel desde la primera sílaba. Alejandro, es sobre Lucía, dijo, seco. Hubo complicaciones severas en el parto. Tienes que venir al Hospital San Rafael inmediatamente. Antes de que pudiera formular una sola pregunta, antes de que pudiera gritar un ¿qué pasó?, la línea murió. El tono de tututu resonó en mi oído como un presagio funesto. Mis manos, habitualmente firmes, temblaban incontrolablemente mientras buscaba las llaves del coche en la mesita de noche. El trayecto de 40 minutos hasta el hospital se sintió como una eternidad en el infierno. Las calles vacías de la madrugada se extendían frente a mí como un túnel oscuro, devoradas por los faros de mi viejo sedán, conduciéndome hacia un destino que mi corazón ya anticipaba como terrible. Llegué al hospital con el alma suspendida en un hilo. El olor clínico a desinfectante, mezcla de cloro y alcohol, me golpeó al cruzar las puertas automáticas, un aroma que siempre me recordaba a la enfermedad de mi esposa. Corrí, ignorando el dolor en mis rodillas, hacia la sala de espera de maternidad. Allí encontré a Martín. No estaba solo. Estaba rodeado por su clan, la familia Sandoval en pleno. Su madre, doña Remedios, una mujer de mirada gélida y labios siempre apretados en una línea de desaprobación, me observó llegar con un desdén apenas disimulado. Su padre, don Augusto, un hombre corpulento cuyos gestos autoritarios solían llenar cualquier habitación, estaba de pie junto a sus otros 2 hijos, Roberto y Fernanda. Me miraron con una mezcla extraña de lástima fingida y algo más oscuro, algo que en ese momento no pude descifrar, pero que luego entendería como cautela. Parecían un muro humano, una fortaleza impenetrable construida para separarme de la verdad. ¿Dónde está Lucía?, pregunté, mi voz saliendo de mi garganta como un grito ahogado, rasposo. ¿Cómo está mi hija? ¿Y el bebé? Martín bajó la mirada, estudiando sus propios zapatos lustrados. Fue doña Remedios quien dio un paso al frente, interponiéndose entre su hijo y yo, como una leona protegiendo a su cachorro, aunque su cachorro fuera un hombre de 30 años. Alejandro, por favor, siéntese, su tono era firme, casi ceremonial, como si estuviera recitando un guión mal aprendido. Debe ser fuerte. No me voy a sentar. Bramé. Díganme qué pasa. Lucía, comenzó ella, haciendo una pausa dramática. Lucía no lo logró, Alejandro. Perdió demasiada sangre durante el procedimiento. Una hemorragia incontrolable. Los médicos hicieron todo lo humanamente posible, pero, se nos fue. El mundo se detuvo. El ruido del aire acondicionado, el pitido lejano de los monitores, todo desapareció. Mis piernas flaquearon como si me hubieran arrancado los huesos y tuve que apoyarme pesadamente contra la pared fría para no desplomarme. No, eso no puede ser, balbuceé, negando con la cabeza. Ella estaba sana. Hablé con ella ayer. Quiero verla. Necesito ver a mi hija ahora mismo. Me impulsé hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, movido por la desesperación, pero Roberto, el hermano mayor de Martín, me bloqueó el paso con su cuerpo macizo, poniendo una mano firme en mi pecho. No es recomendable, Alejandro, dijo con voz grave. El personal del hospital la está preparando. Es mejor que la recuerde como era, llena de vida. No querrá verla así. ¿Preparada? ¿Qué demonios significa preparada? Grité,
la furia empezando a mezclarse con el dolor. Es mi hija. Tengo derecho a verla, esté como esté. Mi voz retumbó en el pasillo aséptico, haciendo que varias enfermeras en la estación central voltearan a mirarnos con preocupación. Pero antes de continuar con este relato que marcó mi existencia, me gustaría hacer una pequeña pausa para preguntarte si ya te suscribiste al canal Voces de Nuestros Mayores. Si te gustan las historias que tocan el alma y revelan verdades ocultas, tu apoyo con un me gusta es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora, volvamos al hospital. Martín finalmente habló, su voz apenas un susurro que tuve que esforzarme para escuchar. El bebé sobrevivió, Alejandro. Es un niño. Está en cuidados intensivos neonatales por precaución, pero los médicos dicen que es fuerte, que estará bien. Debería haber sentido alegría. Un destello de luz en medio de la oscuridad absoluta. Un nieto. La continuación de la sangre de Lucía, de mi amada Elena. Pero algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que toda la familia Sandoval me observaba como buitres esperando que la presa dejara de moverse, encendió una alarma primitiva en mi interior. Sus ojos no estaban rojos. No había hinchazón en sus párpados. No mostraban el dolor devastador de quien acaba de perder a su esposa y madre de su hijo. Había algo calculado en sus expresiones, una tensión que no era duelo, sino espera. Quiero los detalles, exigí, secándome una lágrima solitaria que escapó de mi control. Quiero hablar con el médico que atendió a Lucía. Quiero ver el acta, los reportes, todo. Don Augusto se aclaró la garganta, su voz profunda llenando el espacio con esa autoridad que solía intimidar a sus empleados. Todo está en orden, Alejandro. El doctor Valenzuela está terminando el papeleo legal. Fue una embolia pulmonar, una complicación rara pero documentada. Estas cosas pasan, desgraciadamente. Es una tragedia, pero es parte de la vida. Estas cosas pasan. Mi hija, mi Lucía, la niña que había criado solo después de que el cáncer se llevara a mi esposa Elena hace 2 años, la luz de mis ojos, simplemente había desaparecido según ellos, y hablaban como si fuera un trámite administrativo, un error de contabilidad. Intenté una vez más rodear a Roberto para acercarme a las habitaciones, pero esta vez fue Fernanda quien me detuvo. Colocó una mano en mi hombro con una fuerza sorprendente para su delgada figura y me miró a los ojos. Alejandro, por favor, está alterado y es comprensible. Necesita descansar. Vaya a casa, trate de dormir un poco. Nosotros nos encargaremos de todo. Los arreglos funerarios, el traslado, el bebé, todo. La palabra todo resonó en mi cabeza como una campana de advertencia en medio de la niebla. ¿Por qué tanta insistencia en apartarme? ¿Por qué esa urgencia casi palpable en que me fuera del hospital? ¿Era mi dolor lo que les molestaba, o era mi presencia? En ese momento, sentí algo en mi interior, quizás un instinto de supervivencia, o tal vez la voz de Elena susurrándome desde algún lugar más allá de la muerte, diciéndome que no debía insistir por la fuerza en ese instante. Debía ser inteligente. Debía ser astuto. Tienen razón, dije, forzando mi voz a sonar quebrada, derrotada, más débil de lo que realmente me sentía. Necesito tiempo para procesar esto. No puedo creerlo. Observé con atención milimétrica cómo sus hombros se relajaban visiblemente. Intercambiaron miradas rápidas de alivio. Doña Remedios asintió con una satisfacción que me dio náuseas. Es lo mejor, Alejandro. Vaya a casa. Mañana hablaremos con calma sobre los preparativos. Nosotros cuidaremos de Martín y del niño. Salí del hospital arrastrando los pies, encorvado bajo el peso de un dolor que era real, pero también bajo el peso de una sospecha que crecía con cada paso. Al cruzar las puertas automáticas hacia el aire fresco de la noche, una certeza cristalina tomó forma en mi mente. Algo estaba terriblemente mal. Lucía no podía estar muerta. No así. No sin que yo pudiera despedirme, no sin que mi corazón lo sintiera como una verdad absoluta. Subí a mi coche, pero no me fui. Conduje unas cuantas cuadras y me estacioné en una calle lateral oscura, desde donde podía ver la salida del estacionamiento del hospital. Miré el reloj del tablero, las 5:15 de la mañana. Esperaría. Dejaría que creyeran que el viejo Alejandro se había ido a casa a llorar su pérdida, derrotado. Pero cuando cayera la noche, volvería. Y esta vez, nadie,
absolutamente nadie, me detendría de descubrir la verdad. El día transcurrió en una bruma de angustia. Regresé a mi casa, esa casa que había compartido con Elena durante 35 años y que ahora se sentía como un mausoleo vacío y frío. Cada rincón me gritaba recuerdos de Lucía, la foto de su graduación en la repisa de la chimenea, sus zapatillas de ballet olvidadas en el fondo del armario del pasillo, el último mensaje de texto que me había enviado hacía apenas 3 días. Papá, el bebé ya está por llegar. Estoy nerviosa, pero muy feliz. Te amo. ¿Cómo podía estar muerta la persona que escribió eso? ¿Cómo podía el universo ser tan cruel de arrebatármela justo cuando estaba a punto de cumplir su mayor sueño? Pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. No todavía. Si mi sospecha era cierta, Lucía me necesitaba entero. Saqué una vieja libreta de notas donde Elena solía apuntar ideas para sus artículos periodísticos y comencé a escribir. Elena había sido una periodista de investigación brillante antes de dedicarse a la docencia, y me había enseñado que los detalles importan, que las inconsistencias son las grietas por donde se cuela la luz de la verdad. Cuando algo no tiene sentido, mi amor, solía decirme mientras revisaba sus notas, es porque alguien está tratando de forzar la realidad para que encaje en una mentira. Escribí todo lo que había observado. 1. La llamada a las 3 de la mañana. 2. Martín dijo que hubo complicaciones en el parto, pero Lucía tenía una cesárea programada para las 10 de la mañana de ese mismo día. Lo sabía porque ella misma me lo había confirmado. ¿Por qué se adelantó tanto? 3. Si fue una emergencia de madrugada, ¿por qué toda la familia Sandoval estaba allí, impecablemente vestida, peinada y alerta? Parecía que llevaban horas esperando, o que nunca se habían ido a dormir. 4. La negativa rotunda a dejarme ver el cuerpo. La excusa de la preparación. 5. La prisa por sacarme de allí y tomar el control de todo. Recordé la primera vez que Lucía me presentó a Martín hace 3 años. Fue en un restaurante elegante, de esos donde te sientes incómodo si no llevas corbata. Martín llegó con un traje a medida, un reloj que costaba más que mi coche y una sonrisa que mostraba demasiados dientes pero ninguna calidez. Era arquitecto, trabajaba en la firma de su padre. Tenía modales perfectos, pero había una distancia emocional, una frialdad que contrastaba dolorosamente con la calidez vibrante de mi hija. Elena había muerto 6 meses antes de ese encuentro. Cáncer de páncreas, rápido, brutal y despiadado. Lucía había quedado destrozada, y yo era un fantasma de mí mismo. En nuestro dolor compartido nos habíamos vuelto uña y carne. Ella era mi ancla. Pero luego llegó Martín, y poco a poco, sutilmente, Lucía comenzó a cambiar. Se volvió más distante, más reservada. Las llamadas diarias pasaron a ser semanales. Las visitas de los domingos se cancelaban con excusas vagas. Cuando le preguntaba, me decía que era el trabajo, la vida de casada, pero yo sabía que había algo más. Me serví un whisky, el mismo que Elena y yo compartíamos en las noches especiales. El líquido ámbar quemó mi garganta, un dolor físico bienvenido que me distraía del tormento en mi pecho. Miré el reloj, las 7 de la tarde. Tenía que esperar hasta el cambio de turno nocturno, cuando el hospital estuviera más tranquilo y hubiera menos personal administrativo vigilando. Me duché con agua fría para espabilarme, me afeité y me vestí con ropa oscura y cómoda. Revisé mi teléfono, 3 llamadas perdidas de Martín y un mensaje de texto que decía: Alejandro, entiendo su dolor y que no quiera hablar. Mañana a las 10 nos reuniremos en la funeraria Jardines del Recuerdo para firmar y discutir los arreglos. Por favor, esté allí. Es importante. El bebé está estable. La funeraria. Ya habían elegido la funeraria. Mi hija supuestamente había muerto hacía menos de 15 horas y ellos ya tenían la logística resuelta. La rabia brotó en mi interior como lava hirviente. Estos bastardos estaban jugando conmigo, subestimando al viejo suegro, y yo necesitaba descubrir por qué. A las 10:30 de la noche regresé al Hospital San Rafael. El estacionamiento estaba en penumbras, iluminado por farolas intermitentes que proyectaban sombras largas. Estacioné lejos de la entrada principal, en una zona poco vigilada, y entré por la puerta de urgencias, mezclándome con un grupo de familiares que esperaban noticias de un accidente. Nadie se fija en un hombre mayor con aspecto cansado y triste en un hospital. Me volví invisible.
Subí por las escaleras de servicio hasta el tercer piso, el área de maternidad y cuidados especiales. Los pasillos estaban silenciosos, con las luces atenuadas para la noche. Una enfermera pasó junto a mí con la mirada fija en una tableta, demasiado ocupada para cuestionar mi presencia. Me moví pegado a la pared, leyendo los números de las habitaciones. 301, 302, 303. Entonces la escuché. La voz inconfundible de Martín. Venía de la habitación 307, una puerta que estaba entreabierta apenas unos centímetros. Me congelé, conteniendo la respiración, y me acerqué con pasos de gato. ¿Cuánto tiempo más tendremos que mantenerla así? Era Martín, su voz tensa, cargada de una ansiedad que no había mostrado antes. El doctor Valenzuela dice que al menos una semana más, respondió doña Remedios, su tono frío y calculador cortando el aire. Para entonces ya habrás firmado todos los papeles necesarios. La herencia de Elena, la casa, las cuentas bancarias, el seguro, todo pasará a tu nombre como viudo y padre del niño. ¿Y si despierta antes?, preguntó Martín, y pude escuchar el miedo en su voz. No despertará, intervino la voz profunda de don Augusto. Valenzuela sabe lo que hace. La dosis es suficiente para mantenerla en ese estado de coma inducido sin levantar sospechas médicas obvias. Y si hay algún problema, bueno, los accidentes pasan en los hospitales, hijo. Una dosis extra, un fallo cardíaco, nadie lo cuestionará dada la complicación del parto. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mis rodillas estuvieron a punto de ceder. Lucía estaba viva. Mi hija estaba viva. Pero la tenían sedada, prisionera en su propio cuerpo, secuestrada por su propia familia. La ira, el horror y un alivio inmenso chocaron en mi interior como olas en una tormenta perfecta. ¿Y el viejo?, preguntó Roberto con desprecio. ¿Crees que se tragó el cuento? Alejandro es un viejo sentimental y patético, respondió Martín con una risa amarga que me revolvió el estómago. Está destrozado. Para mañana estará firmando lo que le pongamos enfrente con tal de que lo dejemos ver a su nieto. Solo quiere al bebé. El bebé es nuestra garantía, agregó doña Remedios. Si Alejandro hace preguntas incómodas, le recordamos que somos la familia del padre y que podemos complicarle el acceso al niño. Tiene que ser razonable por el bien de su nieto. Cada palabra era una puñalada. Habían planeado todo, el falso parto de emergencia, la supuesta muerte, la manipulación emocional. Me estaban usando, utilizando mi amor por mi hija y mi nieto para robarme todo lo que Elena y yo habíamos construido. Y lo peor, estaban dispuestos a dejar a Lucía en coma indefinidamente, o matarla si se convertía en un estorbo. Me alejé de la puerta retrocediendo lentamente, mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. No podía entrar ahí y enfrentarlos. Eran 4 contra 1, más el médico corrupto. Si entraba gritando, llamarían a seguridad, dirían que estaba loco por el duelo, y se llevarían a Lucía a otro lado donde nunca la encontraría. Necesitaba ayuda. Necesitaba un plan. Necesitaba evidencia irrefutable que destruyera su conspiración y metiera a estos monstruos tras las rejas. Salí del hospital temblando de rabia contenida. En mi coche, golpeé el volante hasta que mis manos dolieron. Lucía, mi amor, te juro por la memoria de tu madre que te sacaré de ahí. Y haré que paguen por cada segundo de esto. La guerra acababa de comenzar. No dormí esa noche. ¿Cómo podría hacerlo? Me senté en el estudio, rodeado de los libros de Elena, buscando desesperadamente una estrategia. A las 6 de la mañana, tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hacía años. ¿Doctora Patricia Robles? Patricia había sido la mejor amiga de Elena en la universidad, y ahora era la jefa de pediatría en el Hospital Central, la competencia directa del San Rafael. Si alguien podía ayudarme a navegar el sistema médico y destapar una negligencia criminal, era ella. Patricia, soy Alejandro Morales. Perdona la hora, pero es una emergencia de vida o muerte. Es sobre Lucía. Hubo una pausa al otro lado. Alejandro, lo siento mucho. Me enteré de lo de Lucía por las redes. Debe ser devastador. Patricia, escúchame bien. Lucía no está muerta. Está viva. La tienen sedada en el San Rafael. Su esposo y su familia están tratando de matarla para quedarse con la herencia. Los escuché.
Necesito tu ayuda. El silencio al otro lado se prolongó, pesado. Luego, su voz cambió, volviéndose profesional y afilada. Alejandro, eso es una acusación gravísima. ¿Estás completamente seguro? Los escuché planearlo, Patricia. Mencionaron a un doctor Valenzuela. Dijeron que la mantendrían en coma hasta que Martín tuviera el control de los bienes. Escuché a Patricia inhalar bruscamente. ¿Héctor Valenzuela? Ese hombre tiene un historial oscuro. Varias demandas por negligencia que desaparecieron misteriosamente. Alejandro, si esto es cierto, tenemos que actuar con precisión quirúrgica. Ve a mi oficina en el Hospital Central a las 8. No vayas solo al San Rafael. Si sospechan que sabes algo, podrían acelerar sus planes. Colgué y sentí un leve alivio. Tenía una aliada. Pero necesitaba más. Necesitaba saber exactamente contra quién me enfrentaba. Pasé las siguientes 2 horas investigando a fondo a la familia Sandoval en Internet. Lo que encontré me dejó helado. No eran solo empresarios, eran depredadores. Augusto Sandoval había construido su fortuna sobre licitaciones de construcción fraudulentas y materiales baratos. Había reportes de edificios colapsados y demandas silenciadas con sobornos. Remedios venía de una familia de abogados corruptos expertos en despojar propiedades. Y Martín, encontré algo perturbador sobre Martín. Hacía 5 años, había estado comprometido con una chica llamada Valeria Ochoa. La boda se canceló repentinamente y ella desapareció de la vida pública. Indagando en foros antiguos, encontré un comentario de una supuesta amiga que decía que Valeria había huido porque temía por su vida después de que Martín intentara controlar su herencia familiar. El patrón era idéntico. A las 8 en punto estaba en la oficina de Patricia. Ella me recibió con un abrazo fuerte y luego cerró la puerta con llave. Hice algunas llamadas discretas, dijo sin preámbulos. Tengo una amiga enfermera en el turno de noche del San Rafael, Marta Delgado. Le pregunté con mucho cuidado. Me confirmó que en la habitación 307 hay una paciente VIP con acceso restringido. Oficialmente, el expediente dice que está en estado crítico, pero Marta dice que las dosis de sedantes que le están administrando no tienen justificación médica. Es una dosis para mantener a alguien inconsciente, no para tratar una embolia. Tenemos que sacarla de ahí, dije, sintiendo la urgencia quemarme. No podemos simplemente entrar y sacarla, Alejandro. Necesitamos una orden judicial. Si entramos a la fuerza, es secuestro. Necesitamos un fiscal. Patricia llamó a un contacto suyo, el fiscal Manuel Salazar, un hombre conocido por su integridad y su odio hacia la corrupción médica. Nos reunimos con él 1 hora después. Al escuchar mi relato y ver la información que había recopilado sobre el pasado de los Sandoval, su rostro se endureció. Esto es intento de homicidio, fraude y secuestro, dijo Salazar. Pero necesito una prueba física antes de enviar a la policía. Si fallamos, los abogados de los Sandoval nos destruirán y Lucía desaparecerá. Tengo un plan, dije, recordando algo que había visto en mis papeles. Lucía me dio un poder notarial hace años, cuando viajó al extranjero. Nunca lo revocamos. Técnicamente, sigo teniendo autoridad para solicitar una segunda opinión médica si su esposo no está actuando en su mejor interés. Salazar asintió lentamente. Es arriesgado, pero podría funcionar. Si logramos que un juez firme una orden de emergencia basada en ese poder y en la sospecha de mala praxis, podemos entrar con un equipo médico y policial. Pero tiene que ser rápido. Esa tarde fue una tortura. Mientras Salazar tramitaba la orden con un juez de confianza, yo tuve que fingir. Respondí la llamada de Martín. Le dije que estaba enfermo, que no podía ir a la funeraria, pero que firmaría todo al día siguiente. Traté de sonar débil, vencido. Él se lo tragó, su arrogancia era su punto débil. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señor Morales? Una voz de mujer joven, temblorosa. Soy Valeria Ochoa. Vi las noticias sobre su hija, y supe que tenía que llamar. Martín me hizo lo mismo. Casi me mata. Si necesita un testigo para demostrar quiénes son realmente, estoy dispuesta a hablar. Ya no tengo miedo. El destino estaba poniendo las piezas en su lugar.
Valeria me contó cómo Martín la había drogado progresivamente para que firmara el traspaso de sus bienes. Su testimonio fue la pieza final que Salazar necesitaba para asegurar la orden de cateo y detención. A las 3 de la mañana, exactamente 24 horas después de la primera llamada, estábamos fuera del Hospital San Rafael. No estaba solo. Tenía a Patricia, al fiscal Salazar, a un equipo de policías de élite y, en mi corazón, la fuerza de Elena. «Es hora», dijo Salazar. Entramos en silencio. Subimos al tercer piso. La enfermera Marta, nuestra infiltrada, nos abrió la puerta de servicio. «El doctor Valenzuela acaba de entrar a la habitación», susurró ella, pálida. «Lleva una jeringa con algo que no estaba en el registro. Creo que van a terminar el trabajo esta noche. No esperamos más». Corrí hacia la habitación 307, con la policía detrás de mí. Abrí la puerta de golpe. La escena se grabó en mi mente para siempre: Lucía, pálida y conectada a tubos. El doctor Valenzuela, con una jeringa cerca de su vía intravenosa. Martín y doña Remedios, de pie junto a la cama, observando con impaciencia. «Aléjese de mi hija», grité, abalanzándome sobre el médico. Valenzuela soltó la jeringa del susto, que se rompió contra el suelo. Martín giró, con los ojos desorbitados por el terror al ver los uniformes policiales. «¿Qué significa esto?», chilló doña Remedios. «Es propiedad privada. Están todos arrestados», bramó Salazar. «Por intento de homicidio, conspiración y fraude. Espósenlos». Patricia corrió hacia Lucía, revisando sus signos vitales. «Está muy débil, Alejandro. Su ritmo cardíaco es lento. Han estado aumentándole la dosis. Necesitamos trasladarla al central ahora mismo». Mientras los policías se llevaban a Martín, quien gritaba que todo era un error, que él amaba a su esposa, yo me acerqué a mi hija. Le acaricié el rostro frío. «Ya estás a salvo, mi niña. Papá está aquí». Se acabó. El traslado fue caótico, pero exitoso. En el hospital central, bajo el cuidado de Patricia, comenzaron el proceso de desintoxicación. Fueron días de angustia. El veneno en su sistema era potente. Pasé 5 días sentado a su lado, sosteniendo su mano, contándole sobre su hijo, sobre cómo el pequeño Alejandro, sí, decidí que ese sería su nombre, estaba sano y salvo bajo mi custodia temporal. Al 6.º día, sus párpados aletearon. Sus ojos, esos ojos color miel idénticos a los de su madre, se abrieron lentamente. Estaba confundida, asustada, pero cuando me vio, una lágrima rodó por su mejilla. «Papá», susurró, con la voz rota. Tuve una pesadilla horrible». «Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero ya despertaste». La recuperación fue lenta. Lucía tuvo que reaprender a confiar, no solo en su cuerpo, sino en su mente. Cuando le contamos la verdad, se rompió. Lloró por la traición, por el amor que creía real y que resultó ser una trampa mortal. Pero Lucía es hija de Elena. Tiene un núcleo de acero. Su dolor se transformó en determinación. El juicio fue el evento del año. Con el testimonio de Valeria, la evidencia médica de Patricia, las grabaciones de las cámaras de seguridad que Salazar confiscó y mi propio relato, la defensa de los Sandoval se desmoronó. Se reveló que tenían deudas millonarias de juego y negocios sucios. La herencia de Lucía y el seguro de vida eran su salvación financiera. Martín fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a fianza. Doña Remedios y don Augusto recibieron 25 años cada uno por autoría intelectual. El doctor Valenzuela perdió su licencia y pasará 15 años tras las rejas. Han pasado 5 años desde aquella noche. Estoy sentado en el jardín de mi casa, que ahora está llena de juguetes y risas. Lucía está en la cocina, preparando la cena. Se ha vuelto a casar hace un año, con Carlos, un pediatra que conoció en el hospital durante las revisiones del niño. Es un hombre bueno, que la mira como si ella fuera el sol mismo. Mi nieto, el pequeño Ale, corre hacia mí con una mariposa en la mano. «Mira, abuelo». Lo levanto en mis brazos y siento su corazón latir contra el mío. Es idéntico a Lucía. A veces, todavía tengo pesadillas. A veces, me despierto a las 3 de la mañana esperando que suene el teléfono.
Pero luego escucho la respiración tranquila de mi familia en las habitaciones contiguas y sé que ganamos. Aprendí que el mal existe, que puede tener un rostro hermoso y modales elegantes. Pero también aprendí que el amor de un padre es una fuerza de la naturaleza que no conoce límites, miedos ni barreras legales. Elena, donde quiera que estés, cumplí mi promesa. Cuidé de nuestra niña. Y ahora, queridos oyentes de Voces de nuestros mayores, quiero preguntarles algo muy serio. Si estuvieran en mi lugar, en ese pasillo de hospital, con todo el mundo diciéndoles que se rileran, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían aceptado la verdad oficial o habrían arriesgado todo por una corazonada? Déjenme saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchan, me encanta leerlos. Y díganme, ¿qué lección les deja esta historia sobre la confianza y la intuición? Si esta historia te mantuvo al borde del asiento y te tocó el corazón, no olvides suscribirte para más relatos que desafían la realidad. Dale a la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.